Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen en estos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que aparentemente es, como todos estos de las curaciones en sábado, pero cada curación y cada Evangelio tiene su punto propio, y lo vemos en este Evangelio de hoy. Jesús, que está predicando en la sinagoga, Jesús enseña en la sinagoga, Él es rabino, es mucho más que un rabino, pero es también rabino, y los rabinos, ya sabéis, gente formada, de que sepa leer y escribir, que pueda entender las Escrituras y que pase de los 30 años. Y así Jesús está en esta sinagoga y ve a esta mujer, 18 años enferma. Aquí se nos dice curiosamente, enferma por causa de un espíritu. Y andaba encorvada, Jesús la cura. Claro, el sábado era el gran problema para muchos judíos, sobre todo para los fariseos. El sábado no se ha de hacer nada, es el día del descanso. Y es cierto que es el día del descanso, pero no es el día de no hacer nada. Aquí hay la gran diferencia entre lo que era la auténtica fe judía y lo que eran los fariseos. Los fariseos toman una parte de lo que es el sábado, que era el descanso, para hacer de ello un absoluto, cuando en realidad lo primordial del sábado era que era el día del Señor. Sabéis bien que para nosotros es el domingo, por una razón muy concreta. El Señor cambia del sábado al domingo, el domingo, que era el primer día de la semana, es el día de la resurrección de Cristo, es el día de la nueva creación y el día de la redención. Ese día de la resurrección pasará a ser el día donde se reunirán todos los cristianos, y al principio y durante casi 300 años será un día laborable. Por eso las primeras misas se hacían el sábado por la noche. Sabéis que en la mentalidad clásica, cuando se pone el sol ya es el día siguiente. El día se acaba cuando se pone el sol. Así que puesto el sol, pasamos al día siguiente. Pues bien, el sábado por la noche, cuando ya el sol bajaba, ya empezaba el domingo. De ahí esa tradición de las misas prefestivas, la misa del sábado por la noche. Eso de que, aunque en teoría tendría que ser después de que se pusiese el sol, lo que pasa es que aquí en pleno verano, pues tendríamos que esperar a la misa prefestiva a las 10 de la noche como mínimo. Y bueno, se deja hacer antes, siempre que sea por la tarde, aunque no tiene en el sentido clásico mucho sentido, pero bueno, lo hacemos así. Jesús cura a esta mujer: mujer, quedas libre de tu enfermedad, le impone las manos y sana. Y el jefe de la sinagoga era un fariseo, no era un sacerdote, era un laico. En aquella época el jefe de la sinagoga, los archisinagogos que llamaban, eran simplemente
los que cuidaban de la sinagoga y organizaban el culto en la sinagoga, que se hacía solo los sábados o alguna fiesta especial. Y era un personaje de prestigio en la comunidad, pero solo un laico. Y se queja ante todos de lo que ha hecho Jesús. Tenéis 6 días a la semana para curar enfermos. Hoy no toca, hoy no es el día. Hoy es el día del descanso. Y Jesús les advierte de la hipocresía. Aquí hemos de pensar que cuando Jesús o el Evangelio insiste tanto en algunas cosas, como esta hipocresía de los fariseos, esta religiosidad malentendida, es porque es una tentación para los cristianos acabar siendo también hipócritas como ellos. Por eso el Evangelio insiste tanto en ir al fondo de las cosas, no quedarnos solo en la superficie, no ser hipócritas. Y entonces Jesús hace un razonamiento que a veces se nos puede escapar. ¿Por qué ha de curar en sábado? Y entonces nos lo dice muy claro, dice: esta que es hija de Abraham, que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura precisamente el sábado? O sea, si el sábado es el día del Señor, el día en que actúa el Señor es el sábado. Si es su día, para nosotros es el día que actúa de una forma especial. El sábado, quiere decir, de cara a los judíos. Así que Jesús cura en sábado y dirá más. Lo dirá en otros textos, si los ponemos juntos. El sábado es el día del Señor. ¿Quién es el Señor del sábado? Dios. Pero Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho hombre. Él ha de actuar en sábado. Es su día, es su fiesta. En la mentalidad del Antiguo Testamento, aunque ya digo que para nosotros es el domingo, pero en ese momento el sábado es el día del Señor. Así que ha de actuar en sábado. Y da otra razón a los hipócritas. ¿No desata en sábado cualquiera de vosotros su buey, su burro, el pesebre, lo lleva a brevar? Entonces el sábado no es para no hacer nada, es para hacer el bien y para hacer lo que es justo. Y es justo curar a esa mujer. Y es obra de Dios, así que es obra del sábado. Es una mentalidad muy diferente a la de Cristo, de la de los fariseos. Cristo como Hijo de Dios que viene a salvar la humanidad y viene a por nosotros, a salvarnos a cada uno de nosotros. Y es muy curioso que esta imagen de Jesús que es criticado por los fariseos venga precisamente en la fiesta de San Antonio María Claret. Porque sabéis muy bien que San Antonio María Claret fue el santo más criticado, calumniado y vejado del siglo XIX. No sé incluso si casi del siglo XX también, pero del siglo XIX se hacían, revistas, chistes de todo, libelos, falsedades, mentiras, calumnias contra él. ¿Y por qué? Bueno, primero porque era una persona absolutamente íntegra, porque era un enorme misionero y sobre todo porque lo hicieron cuando volvió de Cuba confesor de la reina. Y los que hacían todo esto eran sobre todo los que no querían a la reina, eran una parte de los liberales y sobre todo los republicanos. Y así contrataron hasta algunos escritores hoy muy famosos para que escribieran libelos, o sea, falsedades en revistas y cosas contra él. Tanto fue que cuando llegó la Primera República, él fue expulsado de España y tuvo que morir en Francia, en el exilio, porque no se le aceptaba en España, creyéndose muchos todas esas mentiras y calumnias que se decían de él. Pero él fue uno de los grandes, grandes santos de España de la época. No solo como fundador, primero ya empezó aquí en Cataluña como el gran misionero que hacía las grandes misiones populares.
De hecho, yo todavía de más jovencito conocía gente que me explicaba cómo le explicaban sus abuelos cuando pasó por su pueblo Antonio María Claret, ya de joven con fama de santidad y haciendo una obra inigualable aquí en Cataluña. Y después de Cataluña en Cuba, donde por hablar claro, por meterse contra los catalanes, no porque fueran catalanes, sino porque en Cuba sabéis que la mayoría de terratenientes eran catalanes y se aprovechaban de la gente, de las mujeres, de las esclavas, tenían esclavas. La esclavitud estaba permitida todavía en esa época en Cuba, precisamente porque aunque no era continente, consideraban que las leyes, ciertas leyes no valían, y así allí la esclavitud era fuerte, y esclavitud dura, donde el propietario se creía propietario de la vida y de las almas de la gente. Y como Claret predica durísimamente contra estos catalanes, que así les llamaban, a estos terratenientes de una injusticia grande. 3 veces intentaron matarle, 3 veces le dispararon y gracias a Dios salió, sí herido una vez, pero al menos no pudieron matarlo. Y fue entonces cuando la reina lo pide, que vengas, que vuelva a España. Y aquí le iban a dar uno de 2 cargos. Querían darle el cargo de obispo de Toledo, que era tanto como decir obispo de Madrid, porque la diócesis de Madrid no existía, sino que pertenecía a la diócesis de Toledo, y era el primado de España en todos los sentidos en aquella época. Pero la corte no quiso. A un catalán no se le puede dar Toledo, aunque después ha habido un obispo toledano catalán, pero muchos años después. Pero no en esa época, por favor, eso es Castilla, no es Cataluña, no se le puede dar a un catalán. Y entonces le dieron el otro cargo, confesor de la reina. Todo un papelón, porque la reina realmente era una joya, esa reina Isabel I, una joya a nivel mundano, que realmente tenía un espíritu religioso extrañísimo, donde con muchas supersticiones y muchos problemas internos de ella, también por el matrimonio fracasado del todo con su marido, que era también otro personaje muy especial. Lo importante, hizo todo lo que pudo por el bien de la reina y por el bien de la fe, pero así todo, por eso súper perseguido y además súper calumniado. Pero uno de los grandes santos que llevaron la fe a España y ayudaron a la fe en toda España. Pidamos a Dios que nos ayude y interceda por nosotros, San Antonio María Claret, para que nos dé esa fuerza misionera que él tenía para el cambio de España hacia bien, hacia la fe católica.